Perrillos, del Fight Night de Moicano contra Dukan sacamos 3 cosas. Número 1 y más importante, Ewing es un gángster. Número 2, si eres peleador, no siempre es bueno escuchar a tu esquina. Y número 3, el peso pluma es la mejor división de la UFC. Pero de esto les hablo un poquito más adelante. Vámonos recio con Kai Kamara tercero contra Dakota Hope. Kai Kamara se lleva una edición dividida, a pesar de que para mí le ganó claramente los últimos 2 rounds a Dakota Hope. Y podemos reducir su victoria en una cosa, IQ. Mientras que Hope entraba loco tirando ganchos, Kai los absorbía con su casco y buscaba mucho más invertir al cuerpo y a las piernas del morenazo, no cazaba tanto a la cabeza como Hope. Aunque eso sí perdió el primer round. Hope le pudo conectar varios ganchos a la cabeza mientras que este se intentaba recuperar por un cabezazo, pero eso cambió en el resto de los asaltos. Rounds donde sus inversiones empezaron a reflejar mucho daño y Hope poco a poco lo empezó a resentir. Pasó de tirar cohetazos a tirar puros almohadazos y se veía un poquito encorvado por el castigo acumulado y fueron rounds bastante cómodos para Kamaka. El vato seguía tomando mejores decisiones que el gringo y diría que lo pudo haber finalizado si se hubiera enfocado únicamente en castigar al cuerpo, pero tampoco me voy a quejar. Siguiente, Dios Barbosa contra Melissa Gato. 15 minutos de mi vida que no voy a recuperar. Siguiente, Azamat Bekovic contra Tresean Gore. Gore somete a Bekovic en el tercer round después de que en el segundo asalto estuvieron a punto de finalizarlo. Y de esa pelea quiero resaltar unas cosas. Gore fue el peleador más inteligente de los dos. El vato se mantuvo paciente, él invirtió bastante las piernas y variaba bastante sus objetivos, a diferencia del ruso. En el primer episodio, el gringo estuvo muy fino, muy técnico y ya sabemos que el vato pega macizo. Y le reinició el Windows a Bekovic con un 1-2 y lo puso a bailar como Keiji contra Oliveira. En el segundo, al gringo fue al que le pagaron las patitas con un overhand mientras este tiraba un recto. Eso sí, no lo escondió para nada y contragolpearlo fue bastante fácil para el ruso. Por otro lado, este intentó finalizarlo con una metralla de golpes y estuvo a 5 golpes de que le pararan la pelea. Afortunadamente, Gore usó su grappling y la fuerza de retrasado que tiene y así logró comprar un poquillo de tiempo para lograr recuperarse. Por otro lado, en el tercer episodio fue totalmente diferente. Aquí Bekovic ya no sentía la pierna delante, el vato le intentaba esconder constantemente cambiando de distancia y la presión se quedó en su esquina. Gore lo detectó y lo empezó a cazar con su presión, siendo paciente y escogiendo bastante bien sus golpes. De hecho, le volvió a doblar las patitas a Bekovic con un 1-2, donde este se echó una pestañita como de un segundo. Al despertar, intentó un single leg donde le regaló el cuello a Gore y este lo recibió con una guillotina de codo alto poniéndolo a dormir por unos minutos. Ahora sí para que se vaya a dormir bien a gusto, dijo el gringo. Bastante buen desempeño de Gore y pues de esa pelea sacamos que el vato es peligroso a los 15 minutos, a pesar de que eso medio lo descubrimos en sus peleas anteriores, pero está bien ver que sigue progresando. Siguiente, Lando Banata contra Darius Flowers. Darius Flowers consiguió un TKO sobre Lando Banata en el segundo round, esto después de azotarlo 2 veces como muñeco de trapo y lastimarle las costillas al final del primer round. Durante todo este episodio, Banata hizo todo lo que pudo para evitar la pelea de pie contra Flowers y al morenazo le valía. Si lo derribaban, este buscaba raspar para llegar a una posición más dominante, intentó someter y se veía mucho más activo que Lando. Y casi al final del round, Banata intenta una guillotina donde Flowers lo carga y le da un right express a la lona y con ese azote le lastimó las costillas a Lando. Y fue muy evidente, pudo ver en la cara de Lando que algo estaba mal y Darius trató de finalizarlo con golpes de martillo, pero tristemente sonó la campana. Y 30 segundos después del inicio del segundo round, Flowers lo vuelve a derribar pero con un upside trip y Banata estaba listo para rendirse. Ni siquiera fue necesario que Darius conectara un solo golpe para que el referee interviniera. Y es que algo que no les comenté es que cuando lo azotaron en el primer round, Flowers le clavó el hombro izquierdo en las costillas y eso fue lo que le lastimó el torso a Lando. Yo diría que si le conectaban un gachillo o un tip al cuerpo de ese lado del cuerpo, Banata se iba a desplomar sí o sí. Siguiente, Alessandro Costa contra Stuart Nicol. Alessandro Costa noquea a Stuart Nicol en el segundo round con un gancho al hígado, después de una pelea muy reñida donde ambos tuvieron sus momentos. Costa buscaba abrumar a Nicol con su presión y el australiano intentaba nada más contragolpear. El mini tortuga ninja en el primer asalto logró lastimar a Nicol con el mismo gancho con el que lo finalizó, pero no pudo finalizar el trabajo ya que no fue tan evidente el daño. Sí lo dobló un poquito, pero si no prestaba mucha atención sí lo pudiste haber perdido. También logró tomarle la espalda varias veces, pero Nicol hacía un muy buen trabajo quitándole los ganchitos de mariposa. En el segundo round pudo ver cosas muy parecidas, pero en ese episodio Costa estuvo un poquito más activo y al final conectó ese zurdazo al hígado de Nicol con el que lo dobló como silla y el vato ya no se paró. Ya saben que yo soy muy fan del castigo al cuerpo y el hecho de que Costa tuviera tanta variedad de golpes en sus objetivos y que buscar usar su grappling aquí y allá es una muy buena señal para el brasileño. Pero eso sí, necesita subirle 2 rayitas a su actividad. Si sigue peleando así, veo muy difícil que haga una pelea reñida contra alguien de tu top 15, honestamente. Tiene un futuro muy prometedor, pero un poquito preocupante por ese aspecto. Siguiente, Guilherme Pat contra Thomas Petersen. Thomas Petersen se llevó lesión mayoritaria sobre Pat y el protagonista de esa pelea fue la reja. Y le quiero reconocer 2 cosas. Número 1, que aguante.
para poder aguantar el tonelaje de estos dos bultos, a estar muy bien hecha esa mendiga reja. Y número 2, qué perro asco. Les voy a ahorrar 14 minutos de la pelea y nada más vamos a repasar el minuto más importante. Al inicio del último episodio, el Shrek humano, pero con 3 somos de más, dijo: ya calentábamos, ahora sí vamos a pelear. Cazó a Pat contra la reja, tiró un gancho de derecha que aterriza en la sien del brazuca y este cae como Woody cuando escuchan de llegar. El brasileño se para, lo conectan otra vez con el mismo golpe en el mismo lugar y ahora canta para abajo, para abajo, para abajo. Y el gringo se le fue al cuello intentando finalizarlo con Grand Upon, pero tristemente no pudo. Y al final decidió quedarse en media guardia por 3 minutos del round. Y hay algo que quiero decir. El hecho de que esta pelea fuera tan basura es culpa de los dos. Pat, al ser mucho más alto y largo, pudo controlar el centro del octágono y Peterson corría nada más alrededor de este y en lugar de conectar un tipo al cuerpo, fintar jab y noquear al gringo con un upper, el vato tiraba puras patadas a la cabeza sin ningún tipo de finta. Si no funcionó las primeras 8 veces que lo intentaste, a lo mejor la novena es la vencida, ¿no? Puñetas. Y Peterson nomás buscaba cerrar la distancia y pelear en el clinch contra la reja. Sin comentarios. Siguiente. José Delano contra Robert Rushala. Delano se lleva el combate siendo mucho más técnico que Robert. El vato tiene buena técnica, buen movimiento de cabeza y es muy paciente, mientras que Rushala se movía como el hijo de David Grant y Tony Ferguson, y esa es la mejor manera de describir su estilo. Sí parecía que Delano estaba tirando puras postas, mientras que todos los golpes que tiraba Rushala preocupaban al brasileño. Me atrevo a decir que Delano tiene mucho futuro en la división, por las cualidades que ya les mencioné, y porque tiene un muy buen cardio. Se veía fresco en el tercer round, y eso que no fue una pelea muy tranquila. Bastante buen desempeño de Delano, y el peso pluma se está viendo muy entretenido últimamente, ¿eh? Siguiente, y hablando de Tommy McMillan contra Manolo Cecchini. El diablo. El Jiri chiquito noquea a Cecchini en el primer round y probablemente esté exagerando, pero diría que McMillan tiene un atismo muy similar al de Jiri Prochazka. Nada más le falta el peinado de antena satelital y vemos al Jiri en peso pluma. Y adivinen qué, su trabajo al cuerpo también es muy bueno. Lastimó constantemente al italiano con ganchos, rodillazos, tips y también tiene uno que otro volado, pero desde la cadera. Y al vato le valía su defensa, lo conectaban y seguía para adelante como un buen zombie. Hay algo muy evidente que hay que decir, no es un peleador muy técnico, es fajador, pero su defensa es nula como ya se los comenté. Eso contra alguien decente dentro del top 15 puede ser muy peligroso, y ni siquiera me estoy refiriendo a un Kevin Vallejos o a un Steve García. Un Aaron Pico o un Pitbull podrían exponer estas carencias. Tiene un estilo muy entretenido de ver, pero yo limitaría bastante mis expectativas, a menos de que hagamos avances muy significativos en su siguiente pelea. Siguiente, Ethan Ewing contra Rafael Esteban. El diablo, otra vez. Ewing le da gracias a Rafael Esteban por casi 3 rounds y lo neutraliza en el último asalto. Fue un desempeño perfecto por parte de Ewing. Gran movimiento de cabeza y eso que tiene 14 ladrillos en lugar de un cráneo, excelentes contragolpes y tiene muy buenos ojos para pelear. Me explico. Ewing fintaba que iba a entrar y Esteban abanicado con 4 ganchos, mientras que el gringo estaba a 2 metros de distancia, o entraba con un jab, salía, pasaba por abajo de un gancho y le movía el piso al brazuca con un 1-2. Y durante toda la pelea pudimos ver esto. Ewing entra, Esteban abanica y el gringo lo lastiman con algo. Además, cada vez que el vato conectaba sus ganchos, el brasileño se encorvaba cada vez más y más y más, hasta que en el tercer round, Ewing sacó una de sus rodillas, y estas fueron las que llegaron a pagar los dividendos de los rounds anteriores, y una sola de estas fue suficiente para ponerle fin al sufrimiento de Esteban. Y es que sí le estaban dando clases al pobre Brazuca. Me daba la impresión de que Ewing tiene un estilo muy similar al de Sean O'Malley, obviamente respetando las dimensiones, no me jodan, pero ese estilo de entrar, pegar, salir, con buen movimiento de cabeza no es tan común, y me atrevo a decir que tiene un futuro muy prometedor. Pero sí me gustaría que lo construyan con calma. Sé que pelear contra Wellmaker o contra Esteban no es un inicio muy paciente, pero sí me gustaría que tome su tiempo y que no busque pelear contra un peleador rankeado enseguida. Sé que Shito Vera probablemente le gana, pero hay que ser un poquito más pacientes. Siguiente. Abdulrahman Yakiaev contra Benson Ribeiro. El turco somete a Benson Ribeiro en el primer round después de que casi le arrancan la cabeza con ganchos y con una patada que se comió enterita. Ni una migaja dejó la pobre patada. Después de esta tunda, derribó, tomó la espalda y le encajó una mataleón con la que tapeó a Benson Ribeiro. La verdad, no hay mucho más que decir de esta pelea. Siguiente. Virna Yandiroa contra Tabata Ricci. El golem brasileño se llevó esta victoria gracias, ya que pudo controlar a Tabata Ricci con su grappling. Siguiente. Renato Moicano contra Chris Duncan. El diablo. En este video tuvimos menos el diablo momentos que en el anterior, pero tampoco es queja. Moicano hizo lo que quiso con Duncan por 8 minutos y a la mitad del segundo round lo somete con un mataleón. Y pobre Duncan, no tuvo nada, absolutamente nada de éxito contra Moicano. Ni un solo golpe conectó. Defendió bastante bien los derribos, pero ahí en fuera, nadota.
Renato lo estuvo conectando constantemente con su jab y gracias a esto ganó el primer round. El segundo episodio fue bastante similar, donde Moicano dominó el striking sin problemas y en la secuencia final tira un 1, 2, 3 y con el gancho le apaga las patitas a Duncan. Este intenta un single leg para recuperarse, pero Brazuca le toma la espalda y amenaza con un mataleón. Y aunque Duncan en un inicio lo defendió bastante bien, la esquina de la nada le dice, tira un codazo sorpresa. Y el escocés lo escucha, pero descuida el cuello y Moicano lo pone a tapear 5 segundos después, literalmente 5 segundos después. Por eso les decía al inicio, no siempre es bueno hacer todo lo que la esquina te pide. Escúchalos, pero métele poquito criterio, puñetas. Lo único que puedo decir es, ¿qué tan bueno es el Loco Torres que le ganó más fácil a Duncan que el top 10 de la división? Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan las MMA y las peleas entretenidas, está en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.